El primer impacto de mi vida fue nacer en un barrio que había perdido la guerra civil, el barrio chino y llamado Raval, de una manera más piadosa. Mi padre estaba en la cárcel cuando yo nací. Mi primera salida de casa fue para ver su juicio militar cuando yo tenía 15 días. Las primeras visitas externas fue tratar de comunicar con él cuando yo tenía 2, 3 o 4 años en la Modelo. Es decir, todo esto crea una marca y sobre todo en un mundo que trataba de ocultar la condición de vencido, un mundo de topos, que muchos de ellos no volvieron a recuperar la identidad política o ideológica hasta prácticamente la muerte de Franco. El segundo impacto fue lógicamente la enseñanza, que es cuando sales del círculo familiar y te ves metido en un mundo como era el de la posguerra, en un barrio de aquellas características, donde tenías que mantener una doble conducta, una doble conciencia. Una cosa es cómo hablabas de la realidad en casa y otra cosa es cómo hablabas en un colegio muy marcado por el dominio religioso, por la coparticipación en el poder de Iglesia y Estado, a pesar de que ahí te encontrabas con personas admirables de título individual, que en aquellas circunstancias además me ayudaron muchísimo a dar el salto y a propiciar el poder estudiar y poderme dedicar incluso a ser profesor de la misma academia de barrio, y con eso pude llegar a la universidad. El tercer punto fue la universidad, que significaba, según las estadísticas de aquella época, que una persona de mi condición social llegara a la universidad era 1,001%, por lo tanto tenía un cierto valor simbólico. El encuentro con gente que sus modos de vivir, sus actos reflejos, su educación, en aspectos vivenciales no tenía nada que ver absolutamente con la mía, fue bastante duro en cuanto a comunicación. No en los aspectos intelectuales, donde hubo una sintonía, sobre todo con los grupos que ya estaban en la clandestinidad y luchando contra el franquismo, sino en aspectos muy vitales, ¿no? En cómo se pasaban las tardes, en qué referencias de carácter lúdico tenían en sus vidas y cuáles eran las mías, qué cultura de sustrato popular tenían ellos y qué cultura de sustrato popular tenía yo. El otro acontecimiento es, lógicamente, el casarme con una compañera de universidad, y a los 6 meses estar ella y yo ante un tribunal militar en un consejo de guerra, condenarme a 3 años de cárcel, con la suerte de que se muriera Juan XXIII. Lo siento mucho por un papa bastante ejemplar, pero vamos, esto representó que la condena quedó reducida a la mitad. Otro hecho fundamental fue, lógicamente, el nacimiento de mi hijo años después, y algo casi mágico, que fue conseguir colaborar en una revista que se llamaba Triunfo, que en el tránsito de los 60 a los 70 significaba como una válvula de escape de la progresía de España, que podía más o menos verter conceptos y juicios y valoraciones culturales contrarias a las verdades dominantes y absolutas defendidas por el régimen. A partir de ahí, el salto a Triunfo, después de una etapa de una década poscarcelaria en la que prácticamente las únicas colaboraciones que me estaban permitidas eran en revistas de decoración, pues fue un salto cualitativo importante y un cambio de orientación de carácter intelectual. A partir de ahí empecé a publicar novela, poesía, y entré en la famosa antología de los novísimos de Castellet en los años 70, y después solo recuerdo datos de publicaciones, algún premio, cosas que más o menos pueden satisfacer la vanidad de un escritor, que en definitiva somos exhibicionistas que no nos atrevemos a ir por los jardines abriendo la gabardina, y que en cambio sí que nos atrevemos a exhibirnos mediante las palabras. Sobre el capítulo de lecturas hay que tener en cuenta, para cualquier escritor de mi promoción y sobre todo de mi origen social, las inmensas dificultades que hubo hasta prácticamente el final de la década de los 60 para poder leer con una cierta normalidad, incluso con una normalidad total democrática. Solo pudimos leer después de la muerte de Franco. Quiero decir que casi todo estaba prohibido, y sobre todo para sectores sociales donde no teníamos un patrimonio familiar previo, es decir, donde no nacías ya con una biblioteca formada, pues esto era una rémora importante. Yo tuve entonces lecturas desde la Fabiola del cardenal Wasserman, que fue la primera lectura que me inculcaron las monjas de San Vicente de Paúl, hasta de pronto, porque mi tío era un fanático de Fernández Flórez, novelas de Fernández Flórez que leía a los 8 o 9 años, mi padre lo era de Blasco Ibáñez, y por lo tanto me leía Blasco Ibáñez cuando tenía también más o menos la misma edad,
pero en cambio no tuve un acercamiento racional a lo que era el gusto literario dominante o el gusto literario de cualquier otra circunstancia democrática normalizada. Luego leí lo que en teoría tenían que leer los muchachos y adolescentes de la época, desde El corazón de D'Amicis hasta Julio Verne o todo lo que cayera en esa dirección, y el encuentro con la literatura, con mayúscula entre comillas, se debió a un hecho bastante curioso, ¿no? Yo estudiaba bachillerato por lo libre, entonces me matriculé de preu y iba por las noches a un colegio técnico, y ahí me encontré con un joven profesor recién licenciado que se llama Basilio Losada, con el tiempo un galleguista importante, que me hizo leer en el año 55, creo recordar, pues cosas tan extrañas como Sartre, Baroja o los heterodoxos españoles que estaban prohibidos, y eso significó mi primer acercamiento a una literatura de carácter radicalmente heterodoxo, incluso, como muchos de mi promoción, valorar más un tipo de literatura en función de si estaba prohibida o no estaba prohibida que por su cualidad directa. Esa distancia, ese distanciamiento entre lo que significaba el valor añadido de estar prohibido por el régimen y el valor objetivo literario, tardamos un cierto tiempo en adquirirlo, pero ya de hecho fue la promoción de los años 60 la que empezó a incorporar la exigencia de lo literario como fundamental para poder apreciar un texto. Amistades, pues los compañeros de curso, los compañeros de la universidad, las primeras células militantes del Felipe I, luego del PSUC, son básicamente la base de mis relaciones personales de aquella época, antes de que se complicaran cuando empecé mi carrera de escritor.